capítulo 1, segunda parte y final. Ahora, director, ¿nos puede contar qué papel desempeñaron las universidades en los inicios de la SECHEN, junto con Ariel, que es aquí el que tiene la investigación profunda, pero usted que es ingeniero, físico y debe conocer también algo de ingeniero eso? No soy. Ingeniero no soy. Perdón. Soy físico. Ingeniero no soy. Bueno, las universidades fueron fundamentales, obviamente. Y particularmente la Universidad de Chile, que era la universidad en ese momento del Estado. Bueno, estaba la Universidad Técnica también, pero en la Universidad de Chile estaba la Facultad de Ingeniería con toda su capacidad. Había un departamento de física ahí. Muchos de esos investigadores y académicos se involucraron en este proyecto. Algunos técnicos también que trabajaban en los laboratorios de los investigadores también se involucraron. Y el país también se involucró tomando a estos profesionales y enviándolos fuera del país para que se especializaran, adquirieran los conocimientos que se necesita para hacer andar una comisión de energía nuclear y después un reactor cuando se construyera. Sí, y ese fue un esfuerzo muy interesante. Yo he encontrado, y ahí sabrán la que tengo, he encontrado profesores míos en la lista de quienes se fueron a especializar en el extranjero, justamente porque estaba creando la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Por lo tanto, la universidad era el eje de la creación de, como hoy día decimos, de alto valor agregado en el ámbito científico-tecnológico. Ahí había que ir. En la universidad estaban aquellos que iban a ser capaces de decir lo que había que hacer desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, en esa época las universidades fueron importantes. Y la pregunta es, que la respondemos más adelante, ¿cuál es la importancia que tiene hoy día la universidad en su relación con la SECHEN? Que también es una importante pregunta. Sí, que es bastante estrecha, me parece. Es muy estrecha, muy importante. Nosotros somos parte de un sistema científico-tecnológico del país, por lo tanto tenemos que relacionarnos con los científicos, con los ingenieros, con los médicos, con las personas que están asociadas, y los con los agrónomos. También. Los estudiantes también de las carreras. Y por supuesto, todos los estudiantes que están en cada una de esas áreas preparándose para ser profesionales. Y esa relación tiene que ver con cumplir nuestra misión. A eso iba. Porque ya que discutimos que la Comisión Chilena de Energía Nuclear no tiene participación en la matriz energética acá en Chile. Pero entonces, ¿a qué se dedica la comisión? ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Qué es lo que se hace todos los días? ¿Por qué estamos todos los días trabajando acá, para arriba, los veo correr por los pasillos, para allá, reuniones, aquí, todo? ¿Qué es lo que se hace puntualmente? ¿Nos puede explicar de una manera simple? Simple y sintética, claro. Porque puede ser muy largo, un largo discurso. Claro, pero a grandes rasgos. Sí, ¿no? Bueno, mencionamos los neutrones. Sí, mencionamos también los beneficios para el cáncer, para tratar el cáncer. Pero como mencionamos los neutrones son la base de un proceso de fabricación de radioisótopos, porque son activadores de núcleos que son estables, que no son radioactivos, son activados cuando son bombardeados por neutrones, y esos son lo que nosotros llamamos los radioisótopos. Ese radioisótopo, ese átomo queda con ese elemento extra, queda un poco sensible. Queda inestable. Ese núcleo queda inestable. Todos los núcleos de elementos radioactivos son inestables. ¿Qué quiere decir inestable? Quiere decir que están cambiando sus propiedades, emitiendo partículas de distinto tipo. Neutrones, electrones, partículas alfa, etc. Depende de qué se trate, digamos. Pero esa activación, pero los núcleos que son estables,
que no son radiactivos pueden convertirse en radiactivos por un periodo de tiempo corto en general. 2 horas, algunos incluso duran hasta una semana. Bueno, hay unos que duran mucho más, pero esos tienen que ser activados en condiciones muy particulares. Lo que nosotros hacemos acá es activar aquellos que duran lo suficiente para pegarle una molécula y con esa molécula viajar al organismo y cumplir su función ante un tumor o en la detección de un tumor. Ese es uno de los ámbitos que nosotros trabajamos. ¿Y qué es lo que hace cuando llega ese tumor? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se visualiza? ¿Nos sirve para poder saber dónde está radiación que ubicado? emite, la ¿Ya? radiación que emite, porque por ser inestable, por ejemplo, radiación gamma, que es radiación electromagnética, esa radiación que emite es la que nosotros detectamos desde fuera del paciente, digamos, con un instrumento. Del paciente o de otras cosas también, ¿no? En el ámbito de la salud es el paciente. Son señales que vienen desde el interior del cuerpo y las moléculas con las cuales las expresiones se marcan, estos radioisótopos, hacen que estos radioisótopos vayan a ciertos lugares de preferencia y por lo tanto nos ayudan a detectar precisamente ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de células cancerosas. Entonces, ese es el radioisótopo para la medicina y esa es una tarea muy importante que hacemos en el reactor, pero también en un ciclotrón, que es un acelerador de partículas que hace... ¿Un acelerador de partículas, me dijo? Sí. ¿Hay un acelerador de partículas acá en Sí, Chile? claro. Wow. Obviamente. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo porque es un tema mucho más largo. Pero hay sí, otras cosas, hay acá en Chile. hay otras cosas para las cuales sirve un radioisótopo, que es para lo que se llaman los radiotrazadores, que es para seguir elementos que uno quiere detectar su movimiento o detectar desde dónde viene, hacia dónde va. Los radiotrazadores nos permiten esos radioisótopos usados como radiotrazadores, como van emitiendo una señal, nos permiten seguirlos. Y entonces, aun cuando nosotros nos veamos el elemento en el cual está ese radiotrazador. Pero también algo que es muy importante, donde todavía participan los neutrones, es con el mismo método de activación de un átomo con un núcleo estable, podemos hacer que una muestra de material compuesta por distintos elementos, distintos tipos de átomos, se active por la acción de los neutrones, y eso se hace poniendo este material en el núcleo reactor, se saca de ahí este material radioactivo, se lleva a un detector, ese detector recibe las señales, normalmente gamma, y eso crea lo que se llama un espectro, una figura que muestra frecuencias y energías y potencia, y eso es una huella, un código de barras, como uno dice, de los elementos que están metidos en esa muestra. Y por lo tanto, desde afuera, nosotros podemos saber de qué elemento está compuesto. Eso se llama análisis por activación neutrónica. No, es genial, realmente. Entonces, esas son tareas. Y ahora, lo que nosotros hacemos más allá del reactor y más allá del ciclotrón, que es esta máquina que también crea radioisótopos para medicina, es usar las radiaciones ahora como tal, no necesariamente producidas en el reactor, sino producidas por elementos radioactivos, cobalto o aceleradores de rayos X, para irradiar ciertos elementos con distintos propósitos. El propósito más común es esterilizar. Y así esterilizamos alimentos, desde semillas. Y eso se hace que se alargue la duración de la semilla, que se alargue la duración del alimento, que se eliminen Se haga inocuo microorganismos. desde el punto de vista, claro, y también esterilizamos material quirúrgico, sangre, Sí. transfusiones, Gusanos. gusanos de tebo. Gusanos de tebo, También. sí.
Sí. y tejidos para trasplante, que eso también es un elemento esencial. Y, por último, también irradiamos semillas, pero ahora con el propósito de alterar su genética de manera de que mejoren sus propiedades, por ejemplo, respecto de la sequía. Que necesiten menos que las agua. plantas esas puedan Ya. desarrollarse sin tanta agua como normalmente lo requiere una planta. Esa tarea también la hacemos acá, es un laboratorio que también tiene sus investigadores que trabajan en eso, y trabajamos desde árboles hasta hortalizas, incluido algunas flores ornamentales que sirven para reemplazar los céspedes que requieren tanto agua. O sea, la variedad de cosas que hacemos en esta institución es muy grande. Sí, usted no acaba de nombrar algunas, pero son muchas Y no he más. nombrado aquellas que tienen que ver con la investigación y la Claro. creación de nuevo conocimiento que nos va a permitir, por ejemplo, hay una investigación magnífica para usar radiaciones pulsadas, que son radiaciones que duran nanosegundos, con mucha energía, pero en nanosegundos. Hay una investigación que las hace actuar en células cancerosas para visualizar si su efecto es superior al uso de la radiación de las radioterapias comunes. Ya. Entonces, Entiendo. eso está a nivel de investigación de investigador básico, fundamental, como se dice, en laboratorio. Pero si eso funciona, sería una revolución a nivel mundial. Claro. Entonces, por hay supuesto. muchas cosas que se hacen que tienen que ver con lo que... Yo diría que esta es una institución que trabaja en temas que tienen que ver con su reactor, con sus capacidades de radiación, pero también que se diversifica. Y nosotros también tenemos que ver con energía, pero con energías renovables. Claro, por supuesto. Sí. Porque, y aquí yo vuelvo al punto, la energía nuclear es parte de la decarbonización. No es que estemos trabajando hoy día en la energía nuclear para la decarbonización, pero nosotros nos sentimos responsables de la decarbonización y por eso tenemos un grupo que trabaja en investigar la transición energética, materiales para esa transición. Y yo creo que nos quedan varios otros ejemplos. Sí, varios ejemplos. Muchas cosas que se hacen en esta institución de primera calidad. Hay gente que trabaja, no sé, en la propulsión de nanosatélites, usando plasma. Claro, también. Sí. No, sí, acá se abarca muchas cosas, muchas investigaciones, muchas aplicaciones. También está la PEC, que es la planta de elementos combustibles, que es la que hace el combustible para nuestro reactor. Hay muchas instalaciones acá. Esa es una gran mención, Andrés. El hecho de que nosotros fabriquemos nuestro propio combustible no es un hecho usual en los países que tienen reactores de investigación. Nosotros tenemos uno. Y tenemos gente ahí trabajando. Gente que se esforzó, que desarrolló la técnica, que la probó, que hizo todos los esfuerzos, que lo hizo profesionalmente, que probó los combustibles en una experiencia piloto en Holanda y después, hoy día, fabrica nuestro combustible para el reactor. También tenemos tratamiento de residuos, también tenemos acá, ¿cierto? De todos los residuos. Bueno, que se puedan... nuestra misión significa garantizar al país el uso seguro de las radiaciones ionizantes de las tecnologías nucleares. Esa garantía, parte de esa garantía es gestionar los desechos radiactivos. Y nosotros tenemos esa capacidad, hay un equipo de gente preparada para eso, para hacer el tratamiento de esos residuos y efectivamente después almacenarlos de manera segura para las futuras generaciones. Uh-huh. Y también hay un rol importante que cumple la comisión en lo que pasa en todos lados, que se roban equipos, se pierden equipos, se destruyen equipos que contienen material radiactivo dentro de ellos, principalmente en la construcción, los densímetros que se utilizan,
Y cuando ocurren que o se los roban o por algún por mal manejo tienen algún daño, la comisión con sus expertos son los que van en auxilio, se puede decir, de estos incidentes y solucionarlos y gestionarlos y para que la gente sepa también. Andrés, advertí que el discurso era largo para contar todo lo que hace la SECHEN. Sí, claro, Hay sí es mucho larguísimo. que decir. Hay un ámbito clave que es también nuestra misión, que es la fiscalización y la regulación. Nosotros somos responsables de que en el país se use de manera segura las radiaciones ionizantes, en la medicina, en la industria. Y esa es una tarea esencial que nos encarga el país. ¿Y cómo cumplimos esa misión? Lo voy a decir con una frase simple y trivial, de la mejor manera. Y eso significa con independencia respecto de hacer cumplir las normativas, por lo tanto, asegurar que se cumplan las normativas, que se cumplan tanto en los que regulamos fuera de esta institución como aquí la regulación que practicamos internamente también, desde el ámbito regulatorio, y con profesionalismo, entendiendo qué es lo que uno tiene que medir, fiscalizar, para que efectivamente haya seguridad en el uso de las tecnologías nucleares. Y eso es parte de nuestra tarea esencial. Y obviamente esa tarea significa estar muy atento a cualquier incidente que ocurra en el país y ante el mínimo incidente nuestros profesionales, yo lo he visto, saltan rápidamente y están arriba de un avión inmediatamente en Antofagasta. Sí, yo he Porque estado ya- ahí presente cuando recibimos de repente algunos llamados de emergencia en la oficina CAS. De repente nos llaman para consultarnos y hacemos el contacto directo con los OPR, que son los encargados de emergencia de todo esto, que están con turnos 24 horas con su celular. Y claro, nos ha tocado justamente estar acá esperando a los que vengan a buscar sus equipos para poder salir a terreno a ver qué es lo que pasa en algún incidente. Recuerdo lo último que pasó grande, que fue en Concepción, cuando explotó el sanatorio y habían unos equipos ahí y el equipo acá de la SECHEN partió de inmediato a primera hora, 5 o 6 personas partieron hacia allá. Hemos visto a nuestros y nuestras profesionales subiendo a un barco para examinar También, un container tiene razón, exactamente. en San Antonio. Sin duda que el tema de qué es lo que se hace en la comisión es mucho más largo que este capítulo y por lo mismo no es solamente este capítulo, son varios capítulos que vamos ya a abordar esos otros temas y otras unidades, otras divisiones de la SECHEN para que nos expliquen también qué es lo que hacen y vamos complementando la información de este primer capítulo que es para presentarlo y presentarnos, para que la gente nos conozca y sepa que estamos acá y le muestren esta grabación a sus hijos, a sus primos, a quien quieran. La idea es que a la mayor cantidad de gente posible para que vayamos aclarando dudas. También nos pueden hacer preguntas por las redes, pueden preguntar absolutamente todo lo que quieran, todo va a ser respondido de la manera que debe ser por especialistas, así que pregunten lo que quieran, pregunten. Sí. Pregunten mucho, pero todos vamos a ayudar ahí a responder las preguntas. Estaremos para eso. Sí, pues estamos para eso. ¿Y cuáles son los logros más destacados de la comisión? Podríamos destacar algo importantísimo que tengamos, aparte de la parte médica. Por ejemplo, ahora último, ¿en qué estamos? ¿Se está desarrollando algún proyecto interesante? ¿Algo que la gente deba saber, por ejemplo? Porque, vuelvo a repetir, la gente no sabe mucho de este tema porque no tenemos estas plataformas con este tipo de discusión. ¿Hay algo que se esté haciendo, por ejemplo, en investigación? ¿Nos puede contar algo, director? ¿Algún secreto? Nada muy secreto. Nada muy secreto. Nada muy secreto. Yo diría que una de las cosas, una de las virtudes que tenemos es
un grupo de investigadores muy comprometido con lo que hacen y por lo tanto buscando mejorar el impacto de su investigación. Y en ese sentido, aquellos investigadores que trabajan en los temas asociados con mejoramiento de especies vegetales o con los temas medioambientales están siempre explorando cómo asegurar que los resultados que ellos obtienen puedan llegar hacia un punto en que aseguren, garanticen que efectivamente han descubierto una técnica que puede ser utilizada, difundida. Se me viene a la mente el trabajo que está haciendo, ay, se me fue el nombre ahora, pero nuestro colega que trabaja con las abejas. Sí, Enrique Mejías. Eso, nos cuenta un poquitito de eso, porque es muy interesante. Toda la gente ama las abejas, Sí. excepto los que le tienen alergia, cosas así, pero la gente ama las abejas, la miel de las abejas, son una ternura. No, las abejas son fundamentales, en la polinización. Exactamente, para toda nuestra vida. Sí. ¿Y qué es lo que hace Enrique Mejía? Enrique partió persiguiendo, por decirlo así, la loquia americana, que es una peste que afecta a las abejas. ¿Ya? Y que sus esporas quedan en la miel y la irradiación destruye esas esporas y por lo tanto garantiza que esa miel no va a expandir la plaga. Ese es un primer tum. Pero al mismo tiempo era muy importante determinar que las propiedades organolépticas, o sea, aquellas propiedades que le dan el interés a la miel en su sabor, para su consumo, no se perdieran por efecto de la irradiación. Entonces, esa investigación quería encontrar el punto preciso para que no pierdan sus propiedades. Exacto, para que eliminando estas esporas, al mismo tiempo no se perdieran las propiedades que las hacen interesante al consumo. Pero en el camino también surge algo que, y en esa larga lista de cosas que hacemos, aún no hemos dicho, y es la capacidad que nosotros tenemos de determinar el origen de ciertos productos. Y cuando digo origen, ¿de dónde viene este aceite de oliva? Ah, perfecto. ¿Es de aceitunas de azapa o del limarí? ¿De dónde viene? Ah, o sea, y no nos van a poder pasar gato por liebre. Y en el caso particular de la miel es uno de esos productos muy susceptibles de ser alterado, adulterado. Y con las técnicas que se llaman técnicas isotópicas, que es la composición de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Cada átomo tiene diversas versiones de núcleos. ¿Ya? Tiene una sola versión de nube electrónica, pero diversas versiones de núcleos. Y la diferencia entre un núcleo y otro, en esas versiones, es la cantidad de neutrones que tiene ese núcleo. El oxígeno tiene varios. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El hidrógeno, el deuterio, el tritio, etc. Cada uno de los elementos de la tabla periódica, digamos los elementos del universo, tiene en general, no se cumple de manera completa y total, pero tiene isótopos. Y los isótopos, ciertos isótopos, dependiendo de qué material estamos hablando, están presentes en una cierta proporción que está determinada por el lugar donde proviene ese producto, particularmente los productos vegetales y en este caso la miel. Y al mismo tiempo, en el caso esos isótopos que son característicos de la miel, obviamente se ven alterados por la aparición de otro que no se esperaba si es que fue adulterada. La técnica isotópica permite, este es el patrón, esta es la miel no adulterada, uno compara la relación de isótopos, o sea, la cantidad de oxígeno, 15, de nitrógeno de tal tipo, etcétera, que hay en la muestra versus lo que tiene que haber en una muestra sana, digamos, no adulterada. Por comparación. Si difieren, quiere decir que hay una adulteración. Esa es
una interesante. tarea que hace. Pero la otra, que es subyacente a esto, es el origen. ¿De dónde viene esta miel de Ulmo? ¿Viene de los bosques de Valdivia o de Ancud? Increíble. Porque en cada lugar la flora tiene los nutrientes que se acumulan en las plantas, tienen distinta proporción de esos isótopos. Entonces, son una huella del lugar. Entonces, ahí ese camino es mucho más... Ayudan a leer Es muy esa interesante. huella. Hacer la historia de la miel. La historia, claro, el recorrido de la miel. Bueno, Enrique Mejía está en eso. Sí. Está Él hace escribiendo la eso. historia de la miel acá en Chile, Ah, sí. ¿cierto? Y es súper Y interesante. ese, Yo he y conversado ese es un algunas veces trabajo con que él. tiene mucho impacto Sí. en el medio, porque hay mucha... O sea, la miel es un producto importante del país. Importantísimo. Las abejas son tremendas en nuestro desarrollo humano. Ahora, natural. respecto de las investigaciones, yo diría que aquí hay cosas muy singulares que ocurren. Por ejemplo, tenemos un grupo que hace física nuclear, y la física nuclear de vanguardia, Ujú. de frontera, como acostumbramos decir, se hace en grandes máquinas. Ujú. Y tenemos dos grupos de físicos. Uno que hace cosas en grandes máquinas y estudia lo que se llaman los núcleos exóticos, que son los núcleos muy inestables, que son aquellos que están después del uranio, en números atómicos muy altos, que son átomos que no duran fracciones de segundo, no se mantienen estables como los 92 elementos que tenemos. Y ahí hay que estudiar cuál es la dinámica que tienen esos núcleos internamente. Son núcleos de muchos neutrones en general, tienen una dinámica muy compleja. Esos son experimentos con el CERN en Suiza. Pero ese mismo grupo está estudiando a lo largo del país cuántos neutrones llegan en cada lugar del país por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que son emitidos por gran eventos de muy alta energía. ¿Y esos son los cazadores de neutrones que andan? Los cazadores de neutrones que andan por ahí. ¿Y qué es lo interesante? Que esa cantidad de neutrones se relaciona con las propiedades atmosféricas del lugar, con el clima, con la humedad, con la temperatura. Por lo tanto, hay un vínculo entre ambas cosas que es muy interesante, porque tal vez hoy ellos están interesados en determinar cuántos neutrones hay. Pero en el futuro, midiendo los neutrones, podemos determinar cuáles son las propiedades atmosféricas y seguirlas por tiempo con un detector de neutrones ahí instalado. Y esa es una interesante. Y el otro yo lo mencioné, el tema de aplicar radiaciones pulsadas a cáncer. Claro. No, eso Es algo que puede ser muy revolucionario si llega a resultar. Eso es un es lo que por ahí se publicó en medios de difusión como la terapia de un nanosegundo, una cosa así. Ah, qué interesante. Claro, por En un lo que se mejora demora el cáncer, eso dicen, qué genial. obviamente. Pero esas cosas se hacen acá. Director, y de esto, hablando de este mismo tema, ¿cómo se encuentra Chile? ¿En qué posición se encuentra Chile en relación al desarrollo de aplicaciones y ciencias nucleares en el contexto de América Latina y el Caribe? ¿Cómo se encuentra Chile en comparación con ellos? Con mucho entusiasmo. Con mucho ahínco. No, con mucho entusiasmo, pero naturalmente, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque efectivamente nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer muchas cosas con nuestras capacidades, con el conocimiento que tienen nuestros Capital profesionales, humano. nuestra infraestructura. Ujú. Sí, tenemos que mejorarla, acrecentarla, pero tenemos un convenio con el Ministerio de Ciencia y si nosotros sabemos explicar bien lo que hacemos, vamos a conseguir los recursos. Por lo tanto, hay mucho entusiasmo que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer cosas, aporte a patrimonio cultural, por ejemplo, que sería un gran aporte en el país, en todo el ámbito de patrimonio cultural. Hemos tenido visitas en el Día del Patrimonio, mucha gente que nos viene a visitar y quedan muy encantados con la instalación y con lo que se hace acá adentro. Bueno, patrimonio cultural acá significa, por ejemplo, el tratamiento de los libros de la Biblioteca Nacional. No tenemos incunables en el país, entiendo.
no lo sé, pero son libros en el Museo Histórico, en el Museo de Historia Natural. Hay objetos que queremos preservar y son objetos que están sujetos al deterioro y las radiaciones juegan un rol esencial, son inmejorables, por ejemplo, para el tratamiento de los libros. Nosotros quisiéramos ser un actor fundamental en eso. Y así la lista. Y en 20 años más, director, ya que nos está hablando de estas cosas que podríamos hacer, ¿cómo nos vemos en 20 años más acá en la comisión? Porque ahora estamos cumpliendo 60 años. 60 años, que no se cumplen todos los días. Pero esto recién comienza. Entonces, ¿cómo nos vemos en 20 años más? ¿Qué cree usted, director? ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a tener una central? Yo creo que esa decisión de tener una central es una decisión política que no pasa por nosotros. Yo creo que, lo voy a decir así, voy a decir mi opinión, no nos afecta el que no haya una central, pero sí nos afecta el que no aprovechemos todos los usos pacíficos de energía nuclear para el beneficio del país y las personas. Entonces, si usted me pregunta, en 20 años vamos a ser líderes en la teragnosis. Teragnosis. Que es la producción de fármacos que diagnostican y hacen terapia al mismo tiempo en el cáncer. Y para allá vamos, como comisión. Para allá vamos, para allá tenemos que ir. En 20 años más me voy a 20 años volver vamos a ser ver. los líderes. ¡Oh, sí, lo Vamos a ser los logramos! líderes. Vamos a hacer lo que estamos haciendo en los temas de energía, de la transición energética. Es muy interesante. Hay muchas ideas ahí, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha vinculación para generar impacto. ¿Tenemos para 60 años más? Vamos a tener ahí. De sobra. Ahí vamos a ser también parte de los líderes de este país. ¿Estaremos nosotros? Nah. Vamos a compartir ese lugar con las universidades que trabajan en los Claro. temas de energía, transición energética. Nuestros hijos, nuestros nietos, si es que están acá. Yo creo que esos temas, tenemos que estar también en los temas de ensayos no destructivos. Ya. No solamente en los temas de ensayos no destructivos de las civiles, que hoy día somos los líderes en el país, sino que también los ensayos no destructivos usando neutrografía, difracción de neutrones, para examinar materiales, sus propiedades, examinar sus fisuras, examinar elementos de la aviación, elementos industriales. El tema es realmente interminable. Yo he visto, supe que había una momia allá en Lo Aguirre, una momia que están haciéndole algunos tratamientos y estudios para, me imagino, para conservarla, eliminando, qué sé yo. Una peste, Claro, todo eso. Sí, entonces, hasta en polilla. eso, y como habla usted de los satélites, de la aviación, de agronomía, en fin, la verdad es que la energía nuclear tiene un sinfín de usos, de aplicaciones, y es uno solamente, el que tiene que ver con la destrucción, con el armamento, con lo militar, y los otros 99 son de utilidades para nosotros, para los seres humanos y para todo lo que vive en este planeta. Fíjate que la anécdota que cuenta Ariel, de esa indecisión de si poner o no poner la palabra pacífico, uso pacífico, se decidió por uso pacífico. Sí. Y eso es muy interesante. Es muy interesante En porque ese se pone un momento, límite de inmediato. Claro, pero en ese momento Chile ratifica su posición de un país pacifista. Y a pesar que de todo promueve lo la que se paz. vivía en ese momento, se optó justamente por una lectura pacifista de una herramienta que lamentablemente se conocía solamente lo malo. Y esa fue una apuesta grande la que hizo el país y los políticos, creo yo. Sí, y significa también una responsabilidad, no solamente independiente del uso que se quisiera dar, ambas suponían una responsabilidad importante y el uso pacífico promueve precisamente una variedad de investigación, de aportes a la sociedad, de movilización de otras ciencias, porque acá la energía nuclear no es un conocimiento que lo tengan solo los físicos, sino que también nos ayudan los matemáticos, nos ayudan
las personas de disciplinas técnicas, instrumentalización, ¿por qué no historiadores? Todo el Claro. mundo. Bueno, yo creo acaba que de nombrar lo que tiene que ver con los libros. exacto, entonces yo creo que es una energía que suscita el trabajo de muchos y que también yo creo que es por eso también que es una responsabilidad de que sea discusión de muchos también. Y esto precisamente aporta información y conocimiento, que no son lo mismo. Información uno puede encontrar en muchos lugares, pero conocimiento también yo creo que es lo que hace falta. Bueno, director, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este primer capítulo del primer podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se llama Conexiones Nucleares, y que ustedes lo van a poder estar escuchando por las redes. Vamos a estar subiendo los capítulos, vamos a hablar muchos más temas, se vienen varios capítulos para este año. Vamos a intentar también poder poner la imagen a esto. Y ustedes hagan las preguntas que tienen que hacer. Por favor, no crean que una pregunta pueda ser ridícula o mal vista, porque será respondida de igual manera que una pregunta que venga de alguien que tenga conocimientos científicos. La idea es dar a conocer este tema, que la gente sepa que estamos acá en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en La Reina, en Lo Aguirre. Director, don Luis Huerta Torquio, muchas gracias nuevamente por estar acá y compartirnos toda esta información. Ariel, muchas gracias por tu trabajo, por toda la investigación y las pestañas que te quemaste y cómo dejaste ese papel amarillo de tanto investigarlo y entregarnos toda esta información tan valiosa, que es mucha, así que la vamos a tener que ojear porque hay mucha información ahí que queda todavía por aprender y conocer. Y para ustedes, muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo nos estén escuchando. Esto es Conexiones Nucleares, el podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Chao, nos vemos.